A principios de la década de los 60, los viajes largos solían comenzar en habitáculos estrechos, con niños dormidos y adultos agotados. Pero, ¿y si el automóvil pudiera transformarse en una sala de estar, un dormitorio o incluso un santuario de relajación móvil? Ford intentó responder a esa pregunta con el Aurora, un station wagon perfecto que nació adelantado a su propia época y que, por esa misma razón, fue olvidado por la historia. La historia de Ford comenzó en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, un evento considerado la catedral de los sueños tecnológicos y del optimismo sobre el futuro de la humanidad. Allí, Ford colocó solemnemente a la Aurora en el centro absoluto de la exhibición de autos de ensueño con utilidad práctica. El fabricante quería que tanto el público como la crítica comprendieran que la Aurora era radicalmente diferente y superior a los conceptos fantasiosos y alejados de la realidad habituales en aquel tiempo. Era una entidad viva que portaba 23 características experimentales, abarcando desde un exterior deslumbrante hasta un interior lleno de comodidades. Ford volcó todo su entusiasmo y las tecnologías más avanzadas de la era espacial para crear una obra de arte mecánica completa. El alma de este proyecto fue Jean Bordenat, el legendario vicepresidente y director de diseño de Ford. Él abordó el proyecto Aurora no con la mentalidad de un simple ingeniero mecánico, sino como un arquitecto social. Bordenat estaba imbuido de la filosofía de que el diseño moldea el comportamiento. Creía firmemente que la manera en que organizamos un espacio determina cómo los seres humanos interactúan dentro de él. Si sientas a las personas en filas mirando hacia adelante, permanecerán en silencio, pero si giras sus asientos unos hacia otros, comenzarán a conversar y a conectar. El equipo de diseño de Ford, bajo el liderazgo de Bordenat, previó un cambio monumental en el estilo de vida de las familias estadounidenses. En un contexto donde el sistema de autopistas interestatales se extendía como las nuevas arterias de la nación, Ford creía que los estadounidenses viajarían más lejos y pasarían más tiempo en la carretera que nunca. En ese momento, el automóvil no podía permitirse ser solo un medio de transporte inerte del punto A al punto B. Debía convertirse en el tercer espacio vital en la vida de cada persona, justo después del hogar y el lugar de trabajo. Tenía que ser un refugio seguro, donde los recuerdos familiares se cultivaran en cada milla recorrida. Por ello, Bordenat explicó meticulosamente que el nombre Aurora portaba un significado simbólico sagrado sobre la luz del amanecer. Representaba el inicio esperanzador de un nuevo día y también una declaración firme de Ford sobre el futuro en el que creían. El fabricante anhelaba que la línea de station wagons poseyera una plataforma técnica y un sistema de chasis únicos y distintivos. Él deseaba que escaparan de la sombra de ser sedanes con la cola alargada y aburrida para convertirse en salones de clase alta capaces de moverse. Con el Aurora, Ford demostró una audacia pocas veces vista al atreverse a redefinir por completo la posición del vehículo familiar, transformándolo en un símbolo de lujo y alta tecnología, en lugar de ser un simple transporte de carga tosco. Al abrirse la puerta, lo primero que impactaba nuestra vista no era una cabina de conducción ordinaria, sino la sensación de entrar en una lujosa sala de estar en movimiento. Ford redefinió el concepto del interior automotriz al dividir la cabina en tres zonas distintas, pero mantuvo una estrecha conexión entre ellas. El corazón del vehículo era la zona Mobile Lounge en el centro. Aquí es donde se abolían todas las viejas reglas según las cuales los pasajeros debían sentarse en fila y mirar hacia el frente. En su lugar, había un sofá curvo, suave y espacioso que corría a lo largo del costado del auto. Este diseño creaba un espacio abierto que invitaba a la interacción y convertía la cabina en una acogedora sala de estar de Beverly Hills, más que en un medio de transporte. El detalle técnico más asombroso en esta área era el asiento del pasajero delantero. Estaba montado sobre un complejo pedestal mecánico que permitía girarlo para quedar frente a los asientos traseros. Cuando este asiento giraba, la frontera entre quienes iban adelante y atrás se desvanecía. Todos podían mirarse a los ojos para tener una charla íntima o brindar juntos por un viaje placentero. Sobre las cabezas de los pasajeros se encontraba un sistema de techo tipo cúpula suspendida único. Este sistema
combinaba luz directa e indirecta para crear una atmósfera de relajación suave durante la noche sin deslumbrar como las luces de techo convencionales. La comodidad no se detenía ahí, pues Ford equipó a la Aurora con un complejo de entretenimiento adelantado a su tiempo. Justo al lado de la zona de asientos se encontraba una consola de control que integraba radio AM/FM, junto con una grabadora y especialmente un televisor. En el año 1964, ver televisión dentro de un automóvil era una experiencia de un lujo casi increíble. Debajo del sistema de entretenimiento había una pequeña mesa y un gabinete para hielo, muy conveniente para enfriar bebidas. Este detalle demuestra que Ford realmente quería convertir el auto en un lugar para disfrutar la vida. Personalmente considero que esta fue la época dorada del romanticismo en el diseño automotriz. Hoy tenemos pantallas táctiles y conexión a Internet, pero cada uno mira su propio teléfono. En cambio, con el Aurora, la tecnología nacía para unir a las personas en un espacio físico cálido. Si pudieras elegir una de estas características de sala de estar para tu auto, ¿preferirías el mini refrigerador para refrescarte o el sofá giratorio para conversar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo para que podamos debatir juntos. Una de las características más humanas y que demostraba una profunda comprensión de la psicología del usuario en el Aurora era la forma en que resolvía el caos habitual en los viajes largos de familias multigeneracionales. Cualquiera que haya conducido con niños pequeños comprende la fatiga y el estrés cuando el ruido y las travesuras de los pequeños distraen de la conducción. Ford ofreció una respuesta maravillosa y trajo una mejora revolucionaria al diseñar un compartimento separado en la parte trasera llamado Romper Room, dedicado exclusivamente a los pasajeros infantiles. Este era verdaderamente un reino en miniatura donde los niños podían jugar libremente sin temor a ser regañados por los adultos o a que se les recordara quedarse quietos. Este espacio estaba diseñado especialmente para poder aislarse completamente en términos de sonido de la cabina principal gracias a una mampara de vidrio con control eléctrico extremadamente moderna. Cuando esta mampara se elevaba, los padres en el compartimento delantero podían disfrutar de una tranquilidad absoluta o escuchar música suave mientras los niños atrás podían gritar a sus anchas. El interior del Romper Room estaba equipado con asientos orientados hacia atrás por seguridad, junto con compartimentos para juguetes y libros de cuentos dispuestos de manera científica y ordenada. Los niños tendrían la sensación de estar en su cuarto de juegos en casa y no confinados en una caja de hierro móvil y estrecha. La sofisticación de Ford, hasta en los detalles más pequeños, se manifestaba también en el sistema de sonido totalmente independiente para esta área especial. Incluso el sonido del televisor en el compartimento central podía transmitirse a través del sistema de radio propio de los niños de manera separada. Esto les permitía ver sus programas de dibujos animados favoritos sin perturbar el espacio de conversación de los padres al frente. Esta era una solución práctica y magnífica que ayudaba a los padres a conducir de manera mucho más segura y relajada en trayectos largos. Con el Romper Room, cada miembro en el auto tenía su propio mundo, y los viajes largos dejaban de ser una obsesión por el ruido o las discusiones innecesarias. Si hubo un detalle mecánico en el Aurora que me hizo maravillarme ante su complejidad y nivel de acabado, ese fue el sistema de puerta trasera clamshell, también conocida como puerta de almeja. Ford eliminó por completo el estilo de puerta que se abre hacia los lados o la pesada puerta levadiza tradicional para reemplazarla con un mecanismo de deslizamiento y plegado lleno de magia. Este sistema funcionaba basado en la coordinación rítmica entre dos partes de puertas separadas. La parte inferior descendía suavemente formando un escalón amplio cubierto con una alfombra mullida. Este escalón era lo suficientemente firme para que los niños pudieran entrar y salir corriendo, o para que los adultos se sentaran a descansar y contemplar el paisaje durante los días de campo. La parte superior de vidrio era la verdadera obra maestra técnica. Utilizaba un sistema de barras de torsión y rieles ocultos para levantarse ligeramente y luego deslizarse hacia adelante, escondiéndose completamente dentro del techo del vehículo. Todo el proceso de apertura y cierre
ocurría con la fluidez de una danza mecánica precisa. Este diseño resolvía radicalmente el problema del espacio estrecho en estacionamientos concurridos. Podías abrir el maletero de par en par, incluso con la cola del auto pegada a la pared, sin preocuparte por colisiones. La carga y descarga de objetos voluminosos también se volvía más fácil que nunca, al no haber ninguna puerta estorbando el alcance de la mano o la visión. La conveniencia del escalón bajo permitía que los niños entraran y salieran libremente de su reino Romper Room sin necesidad de que sus padres los cargaran. Podían subir a ese escalón alfombrado de manera segura y sencilla. Para mí, este sistema de puerta clamshell representa la cúspide de la ingeniería mecánica pura de la era predigital. Era complejo pero lleno de emoción y aportaba un valor de uso práctico superior. Al ver los SUV de hoy que simplemente abren el maletero eléctrico de arriba abajo de forma aburrida, valoro aún más la creatividad audaz de los ingenieros de Ford en los años 60. Ellos convirtieron la apertura de una puerta en una presentación artística. Al ver este sistema de puertas, ¿alguien recuerda esos viajes por carretera de la infancia cuando nos peleábamos por sentarnos en el maletero del station wagon? ¿Qué opinan si los modelos SUV de hoy trajeran de vuelta al mercado este diseño de puerta deslizante único y conveniente? Ford mostró un respeto absoluto y honró la posición de quien lleva el volante al no llamar a su asiento simplemente asiento del conductor, sino nombrándolo Command Post o puesto de mando. Este término con fuerte tinte militar implicaba que el conductor tenía el control total de la máquina gigante y que todo estaba al alcance de su mano con facilidad. El asiento fue diseñado ergonómicamente con un respaldo alto que abrazaba el cuerpo para dar soporte máximo al cuello y la columna del chofer. Esta comodidad y suavidad ayudaban al conductor a reducir la fatiga y los dolores durante travesías por avenidas largas e interminables de miles de millas. El punto que causaba la impresión más fuerte y creaba la diferencia en esta área era el extraño sistema de dirección nunca antes visto en ningún modelo comercial. En lugar del volante redondo familiar, Ford equipó a la Aurora con una barra de control asistida que parecía la palanca de mando de un avión de combate a reacción. Este diseño no servía a un propósito estético meramente llamativo, sino que buscaba optimizar la visión y ampliar el espacio para las piernas del conductor. Gracias al sistema de dirección con relación de transmisión variable, el conductor solo necesitaba girar el volante menos de una vuelta para que las ruedas giraran completamente, haciendo que el control fuera mucho más ligero y ágil. Esto demostraba una capacidad de respuesta direccional del vehículo extremadamente rápida y precisa en cualquier situación de tráfico. El tablero de instrumentos de la Aurora también se adelantó décadas a su tiempo, con una serie de tecnologías de asistencia al conductor seguras y avanzadas. El sistema de indicación de carril en autopista ayudaba al chofer a mantener el vehículo en la dirección correcta de forma estable, mientras que el sistema de alerta de carril bloqueado emitía señales de sonido y luz cuando había obstáculos adelante. Más especial aún era el dispositivo de notificación de posición del vehículo automático integrado en la consola central. En una época en que el GPS no había nacido, estas características eran verdaderos milagros tecnológicos y mostraban la increíble visión de futuro de los ingenieros de Ford sobre la seguridad vial. El parabrisas de la Aurora fue diseñado en forma wrap-over, curvándose profundamente hacia el techo, creando una vista panorámica espectacular y borrando la frontera entre quienes estaban sentados dentro y el cielo inmenso. Este diseño combinaba a la perfección con la característica más premium y costosa del auto, el techo solar con ajuste eléctrico. Con solo un botón simple en el panel de control, el techo podía cambiar de estado de opaco a transparente instantáneamente, como un truco de magia. Esta función permitía a los pasajeros ajustar a voluntad la cantidad de luz natural que entraba en la cabina, según sus preferencias y las condiciones climáticas exteriores. El mecanismo de funcionamiento de este panel de vidrio especial se basaba en el uso de dos capas de material polarizado, compuestas por franjas paralelas apiladas con precisión. Cuando estas franjas se alineaban entre sí,
Una suave luz azul entraba e inundaba la cabina creando una sensación de amplitud, pero al deslizar la capa inferior ligeramente para que las franjas formaran un ángulo de 90 grados, el techo se volvía inmediatamente opaco y bloqueaba por completo la luz solar intensa. En ese momento, el vidrio actuaba como una lente gigante, capaz de ajustar el brillo de forma flexible y proteger a los pasajeros de los dañinos rayos ultravioleta. Junto al techo solar, las ventanas laterales también presentaban un diseño tipo persiana plana, único y totalmente diferente a los modelos contemporáneos. Este estilo aerodinámico ayudaba a minimizar el molesto silbido del viento cuando el auto se movía a alta velocidad y brindaba una tranquilidad máxima a la lujosa cabina. Además, los parasoles internos estaban equipados con lamas mecánicas cuya inclinación podía ajustarse. El usuario podía personalizar el brillo deseado sin preocuparse por obstruir la vista hacia el paisaje exterior. Esta era una combinación ingeniosa y científica entre física óptica y diseño industrial para servir a la necesidad de disfrute humano. De todos los puntos que acabamos de repasar, ¿cuál característica te hace sentir más pesar? ¿Porque no se haya vuelto popular en los autos de hoy? Deja un comentario con el nombre de esa función para ver si alguien comparte tu punto de vista. Tal como su nombre Aurora, lleno de poesía, sugiere, la luz era el alma y el lenguaje de comunicación principal de este vehículo con el mundo que lo rodeaba. Ford eliminó valientemente las bombillas de filamento tradicionales, propensas a quemarse y emitir calor, para utilizar la tecnología de electroluminiscencia avanzada, también llamada luz fría. Este tipo de luz de alta tecnología brillaba intensamente pero no generaba calor en absoluto y tenía una durabilidad extremadamente alta con el paso del tiempo. Esta es una tecnología que solo muchas décadas después comenzó a aplicarse ampliamente en la industria automotriz moderna. Esta franja de luz corría a lo largo de toda la carrocería, creando un borde resplandeciente y ayudando al auto a destacar con orgullo en medio de la noche negra. La tecnología también se aplicó sutilmente en la placa y en la inscripción Aurora, que yacía ordenada sobre el capó del vehículo. Cuando caía la noche, el auto parecía una nave espacial venida del futuro, deslizándose suavemente sobre el asfalto. Esa belleza estética iba de la mano con una característica de seguridad superior que ayudaba a otros vehículos a identificar el auto desde distancias muy lejanas. Ford consideraba la aplicación de la tecnología electroluminiscente como un paso grande e importante en la identidad de marca, así como en la seguridad vial. La luz de la carrocería ayudaba a los transeúntes a ver el vehículo claramente desde el costado y minimizaba el riesgo de colisión en intersecciones con poca luz o bajo condiciones climáticas adversas. El hecho de que todo el auto brillara suavemente también creaba un efecto psicológico positivo, haciendo que quien lo miraba se sintiera a gusto y atraído de inmediato. El Aurora abrió una forma de ver totalmente nueva, que la luz en los autos podía hacer mucho más que simplemente iluminar el camino. Bajo los ojos de un amante de la belleza, considero que el sistema de iluminación de la Aurora alcanzó la cima de la estética industrial. Su luz no era deslumbrante ni agresiva como los LED o láser modernos, sino que poseía una apariencia mágica y apacible. Mirar estas franjas de luz hace inevitable pensar en el brillo de los letreros de neón clásicos o en las películas de ciencia ficción de los años 80. En lugar de usar 2 o 4 faros redondos y voluminosos como la mayoría de los modelos de su época, el Aurora poseía el sistema Minibank lleno de sofisticación y ruptura. Este sistema de iluminación constaba de 12 bombillas pequeñas súper brillantes alineadas horizontalmente de forma ordenada y estética en la parte frontal del auto. Este diseño no buscaba ser diferente intencionalmente para llamar la atención, sino que tenía el propósito de optimizar la capacidad de iluminación real. El sistema Minibank permitía controlar con precisión la cantidad de luz distribuida sobre la carretera para ayudar al conductor a observar de la mejor manera en todas las condiciones climáticas severas como niebla o lluvia intensa. Otra gran ventaja y extremadamente importante de este sistema de múltiples bombillas pequeñas era la alta redundancia durante la operación en trayectos largos. Si por desgracia 1 o 2 bombillas se averiaban,
Las restantes seguían funcionando normalmente y garantizaban suficiente brillo para que el vehículo llegara seguro a su destino. El conductor nunca caería en la peligrosa situación de perder totalmente la capacidad de iluminación al ir por la autopista de noche. La mentalidad de diseño que ponía la seguridad y la confiabilidad en primer lugar por parte del equipo de ingenieros de Ford para sus clientes era un pensamiento progresista que trascendía su época. En cuanto a la aerodinámica, la nariz del auto estaba equipada con el sistema de enfriamiento Aerohead, sumamente único y eficaz. Ford eliminó la rejilla del radiador grande y tosca en la parte delantera para reemplazarla con tomas de aire compactas ubicadas a ambos lados del capó. Este diseño inteligente ayudaba a que el flujo de aire circulara mejor por el compartimento del motor y aumentaba la eficiencia de enfriamiento de la máquina al operar a alta intensidad. Al mismo tiempo, eliminar la rejilla tradicional permitió a los diseñadores afilar la parte frontal para reducir la resistencia al viento y ayudar al auto a lograr una apariencia mucho más esbelta y elegante en comparación con sus competidores. Cuando pasamos las páginas de los archivos amarillentos por el tiempo de la Feria Mundial de Nueva York de 1964, comienza a aparecer una imagen más clara del Ford Aurora. La comunidad de apasionados por los autos clásicos suele debatir animadamente sobre lo que este auto realmente poseía y lo que solo es producto de la imaginación tejida a través del tiempo. Los documentos oficiales describen a la Aurora como un station wagon del futuro cercano y posicionado exactamente como una sala de espera de lujo móvil. Esto confirma que el objetivo supremo de Ford no era la velocidad ni la potencia del motor, sino la experiencia de vida de clase alta sobre ruedas en movimiento. Una de las controversias más interesantes gira en torno al área de entretenimiento central, mientras que muchos rumores y la memoria difusa de testigos hablan de una barra móvil completamente funcional, los registros técnicos presentan otra realidad. La descripción documental no menciona en absoluto un rolling bar o barra móvil grandiosa, como solemos imaginar. Quizás el detalle del gabinete para hielo o enfriador de bebidas era solo un pequeño compartimento utilitario integrado, y no una barra de preparación de licores lujosa. Ese pequeño detalle hace que uno se dé cuenta de cuán frágil es la frontera entre la verdad y las historias transmitidas de boca en boca sobre el Aurora. Aunque no tuviera una barra como muchos visualizan, el espacio interior del auto era suficiente para hacernos olvidar que estábamos sentados sobre 4 ruedas, con esos sofás abrazando la cabina y el asiento auxiliar giratorio lleno de autoridad, como si esto no fuera un auto, sino un lugar para disfrutar la travesía. Además, el expediente técnico también aclara el mecanismo de operación de aquellas características adelantadas a su tiempo. El sistema de navegación en el tablero no era una pantalla digital primitiva como muchos confunden. En realidad, era un sistema de guía analógico que utilizaba un mapa enrollable integrado ingeniosamente en el panel de instrumentos. El conductor veía su posición sobre un rollo de papel de mapa físico que se movía correspondiendo con el trayecto. Combinado con el volante tipo avión, la experiencia de sentarse en la posición de command post realmente se asemejaba más a controlar una aeronave que un automóvil familiar. Esas descripciones precisas nos hacen detenernos un poco para sentir y valorar más el espíritu creativo rústico, pero lleno de pasión, de los ingenieros de la década del 60. Finalmente, la estructura de 3 compartimentos separados se confirma como el ADN central de la Aurora. La división clara entre la cabina de mando, la sala de espera central móvil y el área de asientos trasera para niños era un pensamiento de diseño revolucionario. El punto más notable en los documentos de archivo es precisamente la mampara de vidrio que aislaba el área infantil. Este detalle se enfatizaba con el propósito de minimizar las distracciones para los adultos. Eso demuestra que Ford dedicó mucho tiempo a comprender cómo las familias realmente vivían y usaban su automóvil, en lugar de correr tras la exhibición de tecnología. Esas breves líneas de descripción en los documentos antiguos se convierten hoy en un relato silencioso sobre la visión adelantada del Ford Aurora. Cuando se pensaba que el nombre Aurora dormía en el pasado, 5 años después, su aliento revivió inesperadamente en una forma más realista. Ford
resucitó la idea de la sala de estar móvil con la versión Aurora 2 lanzada en la temporada de exhibiciones de 1969. Sin embargo, esta vez no crearon una nave espacial desde cero, sino que optaron por personalizar basándose en el chasis del familiar Ford LTD Country Squire. Este fue un esfuerzo por acercar el sueño lejano de 1964 al suelo, pero manteniendo intacto el espíritu de disfrute lujoso. En esencia, el Aurora 2 no trajo una revolución novedosa, sino que parecía una remezcla de viejas melodías. La disposición de los asientos envolventes o el espacio con aires de bar de cócteles recordaba fuertemente al vehículo predecesor. Los conocedores del cine de la época notaron con agudeza que este estilo tenía similitudes con el Mercury Wagon 1965 del rey de la personalización, George Barris, que apareció en la película The Silencers. Ford parecía querer convertir la cabina en un club nocturno en miniatura, donde los martinis eran más importantes que concentrarse en conducir. La apariencia de la Aurora 2 era una obra maestra del arte decorativo con pintura color blanco oro perlado, brillando bajo las luces de la exhibición. Corriendo a lo largo de ambos lados del cuerpo, había bordes de vinilo imitación madera de roble inglés lujosos, combinados con un portaequipajes de techo con acabado de madera y deflector de viento lleno de estilo. Pero la verdadera magia residía en la estructura de la carrocería que había sido intervenida audazmente por los ingenieros. Eliminaron por completo la puerta trasera izquierda e invirtieron la bisagra de la puerta trasera derecha. Al combinar esto con el corte del pilar B, el auto abría una entrada gigante de hasta 1,8 metros de ancho, convirtiendo al Country Squire en un modelo wagon de techo duro sumamente seductor. El interior del vehículo tenía como tono principal el oro blanco perlado, desde el vinilo que cubría los asientos hasta los paneles de las puertas. El piso estaba cubierto con una alfombra gruesa y suave que halagaba los pies como si se caminara en una recámara real. El asiento del pasajero delantero con capacidad de girar 180 grados apareció una vez más para servir a las conversaciones cara a cara. En la zona de sala de estar trasera, la presencia de la corporación Philco, que para entonces ya era propiedad de Ford, se manifestaba claramente a través del equipo de entretenimiento, que incluía un televisor de 8 pulgadas junto con radio AM/FM y grabadora estéreo. Sin embargo, hay un detalle escalofriante que pocos notan: la ausencia total de cinturones de seguridad. En el espacio lujoso de la Aurora 2, la seguridad de los pasajeros parecía haber sido apartada para dar paso a la estética y la comodidad. Este auto nació con el único propósito de atraer todas las miradas y exclamaciones en las exhibiciones con su apariencia deslumbrante. Después de cumplir su misión de brillar intensamente en 1969, este wagon estilo salón de cóctel también desapareció silenciosamente, dejando un gran interrogante en la historia de autos personalizados de Ford. Les confieso que durante todo el proceso de edición del guión para este video, pasé horas simplemente contemplando las fotos borrosas del Ford Aurora 1964. Como amante de los autos y alguien que siempre siente nostalgia por los valores antiguos, este vehículo me produce una sensación de pesar indescriptible. El Aurora 1964 representa una época en la que el optimismo humano era infinito. Era el momento en que los ingenieros creían que la tecnología nacía para servir a la conexión humana y no para aislarnos en pantallas individuales como hoy en día. Anhelo sentarme una vez en ese sofá curvo y girarme para conversar con la familia mientras el auto se desliza suavemente bajo el cielo estrellado a través del vidrio polarizado. El Aurora 1964 es como una carta de amor romántica que la industria automotriz envió a las familias estadounidenses de aquel entonces. Dibujaba un escenario donde el viaje era tan importante y feliz como el destino. Pero la aparición de la versión Aurora 2 en 1969 me arrastra de vuelta al suelo de la cruda realidad. Si la versión de 1964 era un sueño volando entre las estrellas, la versión de 1969
fue el despertar a la mañana siguiente con cálculos pragmáticos. El hecho de que Ford tuviera que reutilizar un chasis viejo y recortar la carrocería en lugar de crear un diseño completamente nuevo, demuestra que las barreras de costo y técnica vencieron al romanticismo. La transición de la belleza perfecta de la versión de 1964 al remiendo lleno de brillo de la versión de 1969 también refleja con precisión el cambio de la época. A finales de los 60, fue cuando los sueños inocentes comenzaron a ceder lugar a regulaciones de seguridad estrictas y a la presión por las ganancias. El Aurora II, aunque seguía siendo muy impresionante con su apertura amplia e interior lujoso, carecía del alma y la sofisticación central de la versión de 1964. Muestra que a veces las ideas más maravillosas son las más frágiles y las que se comprometen más fácilmente ante el engranaje de la industrialización. No obstante, la historia de estos dos autos Aurora aún me transmite una fuente de inspiración intensa sobre el atreverse a pensar y a hacer, aunque nunca rodaron por las calles ni llevaron a ninguna familia de vacaciones. Su legado sigue presente en algún lugar dentro de los autos modernos. Hoy, cuando vemos autos eléctricos con asientos giratorios o pantallas de entretenimiento gigantes, es precisamente el momento en que la sombra de la aurora regresa. El sueño de antaño nunca se desvaneció. Solo está esperando que la tecnología madure lo suficiente para renacer una vez más. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este largo viaje para desempolvar los recuerdos de una leyenda olvidada. Si este video tocó tus emociones, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para que sigamos juntos en las próximas historias históricas. Compartan sus opiniones y pensamientos sobre la historia con nosotros. Hola y nos vemos en los próximos videos.